Bueno, entonces les decía, vamos a ver un ejemplo de costo financiero total, cómo se aplica, cómo se interpreta, y acá les coloco este ejercicio, ¿sí? Que dice lo siguiente. Se toma un préstamo por 50.000 pesos, amortizable en 36 cuotas, bajo el sistema francés, aplicando una tasa efectiva mensual del 4,58%. Suponiendo que debe abonarse por cuota un gasto administrativo de 250 pesos. Calcular el CFT, es decir, el costo financiero total. Vamos a la planilla de Excel y acá voy a poner en cero, todo el préstamo y este es nuestro cuadro de marcha, ¿sí? Este es nuestro cuadro de marcha. No se confundan por los valores negativos y positivos, ¿sí? No se equivoquen por eso. O sea, eso háganlo como ustedes quieran, si en su casa, como lo saben hacer. Si a mí me quedó de esa manera, en su momento lo expliqué así, y bueno, pues lo pensé al revés. No importa. De alguna manera acá lo que sucede es que tengo un saldo inicial de 50.000 pesos, ¿sí? Que lo tengo acá. El valor de la cuota es el valor de la cuota de un sistema francés, como se calcula con la fórmula, ¿sí? Con los datos que me da. Y tengo acá, agregué un cuadro a lo último de gastos administrativos, gastos de emisión y seguro, para ir sumándole a la consigna, donde nosotros en la primera consigna dice que tenemos gastos administrativos de 250 pesos por cada cuota. Vamos al valor del préstamo, así como lo conocemos, ¿sí? Como lo conocemos. Este es el valor del préstamo que está pensado para una tasa del 4,58% mensual, efectiva. Ahora, vamos a agregarle que acá estas tres variables que incorporo acá abajo, ahora vamos a ver cómo las vamos a trabajar, ¿sí? Esta la tengo que generar yo con la función buscar objetivo, que ahora lo vamos a ver, lo voy a dejar en otro color, y lo que tengo es lo siguiente. Vamos a agregarle a esta, yo lo diseñé de esta manera, vamos a agregarle gastos administrativos, acá de 250 por mes, que es lo que me dice la consigna. Le doy el Enter, fíjense que aparece en gastos administrativos en toda la columna H, un gasto que antes no estaba, ¿sí? Entonces uno en principio tiene el sistema francés, llega hasta acá, calcula la cuota de amortización, todo, le da una tasa efectiva mensual de 4,58%, o si quieren la anual 71%. Y de repente aparecen estos gastos, que el banco a veces los tiene. Gastos administrativos por mes por cada cuota. Entonces, ¿qué hago con estos gastos administrativos? Lo tengo que sumar a la cuota. Acá está negativo porque como que yo estoy pagando esto. Entonces, estos dos valores se tienen que sumar y aparece una cuota final, la llamo yo, que es la suma de la cuota original que calculé por el sistema francés, a la cual le adhiero gastos, en este caso, en este ejemplo, en este ejercicio, gastos administrativos. Por lo tanto, me queda una cuota de 3.112 ya, no de 2.862. ¿Sí? Sobre esta columna, yo lo que tengo que hacer es calcular el valor actual. Pero ahora, el valor actual de la deuda, sé que me tiene que dar 50.000, ¿sí? Porque es 50.000, pero con estos nuevos flujos de fondo, que ya no son estos flujos de fondo del valor de la cuota por el sistema francés puro. Sino que acá ahora tengo otra cuota, pero el valor inicial de la deuda se mantiene, el valor actual de la deuda se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, de alguna manera, acá yo tengo el valor actual de la deuda, surge de sumar todos estos flujos que están actualizados, ven que son todos los flujos actualizados, ¿sí? Están todos actualizados hasta el momento cero. Si yo hago la sumatoria de todos estos flujos, me da 48.000. Yo quiero llegar a 50.000. Entonces, lo que vamos a hacer acá es utilizar la función objetivo, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y vamos a calcular, definir la celda. Bien, la celda va a ser esta, el valor actual, ¿sí? Que tiene que ser igual a 50.000 porque es el valor actual de la deuda, ¿sí? Pero vamos a hacer iterar la tasa. Le doy a aceptar y me da valor 5,23. ¿Sí? 5,23, que es lo que refleja aquí la tasa. Entonces, lo que hice fue, paso en blanco, lo que tengo es un sistema francés puro,
de esta manera, con una cuota determinada, a la cual se agregan gastos administrativos, porque muchas veces el banco dice la TEA es 71%, como dice el cuadro ahí arriba, a la izquierda, 71%, y después en letra chica dice tiene gastos administrativos. Cuando tiene gasto administrativo significa que se le suma mensualmente 250 pesos a la cuota, por lo tanto la cuota se modifica y queda una nueva cuota. Y yo les pregunto ahora, con esta nueva cuota, si el valor de la deuda, porque lo que nos van a dar en el préstamo siguen siendo 50.000 pesos, ¿cuánto será esa tasa realmente? Bueno, esa tasa que averiguaron se llama CFT. Y la averiguamos acá y da 5,23. Una manera más directa de calcular esto es utilizando la fórmula de TIR del Excel, ¿sí? Fíjense que yo pongo TIR y selecciono toda la columna que tiene los flujos, pero los flujos, no esta columna de valor actual, incluyendo el valor de la deuda. Fíjense que automáticamente esta fórmula de TIR me arroja el valor de la tasa todo el tiempo. Entonces yo no tengo que ir a la función datos, hipótesis, etcétera, etcétera, y a calcularlo, sino que inmediatamente, si yo cambio acá, por ejemplo, y voy a 200, pongo 200, tic, modifica todo, pero fíjense que el CFT me lo sigue manteniendo en 5,23, pero la TIR se modificó automáticamente. ¿Eso por qué? Porque la fórmula ya me lo está contemplando. En cambio, si yo quiero calcularla utilizando la función objetivo, tengo que yo hacer el proceso cada vez. ¿Estamos? Vuelvo para atrás, y ahí tengo que el valor actual es 50.000, y de esa manera logré los 5,23% como CFT. Ahí averigüé el CFT. Vamos a ver qué dice el segundo paso, el segundo ejercicio de la consigna. Entonces, el segundo dice, calcule el CFT si además del gasto administrativo por cuota, se debe abonar un gasto de emisión del préstamo de 2.000, pagadero al inicio. Es un gasto de emisión. Lo pago solamente cuando se emite el préstamo. Volvamos al Excel. Si hay un gasto de emisión y es de 2.000 pesos, lo agrego acá y fíjense que va a pasar a esta celda, la celda I2. Le doy Enter. ¿Y qué sucede inmediatamente? Me reduce el valor del dinero que me ingresa a la cuenta cuando pido el préstamo. Esto está pensado del que pide el préstamo, del lado del tomador del préstamo, ¿sí? Entonces, baja el valor inicial, porque es inmediato el gasto administrativo. Entonces te dicen, no te van a dar 50. Vos pedís un préstamo por 50.000, pero te van a dar 48. ¿Está? Entonces se agrega otro componente. ¿Y qué significa? Que el valor actual de la deuda es 48 ahora. Y fíjense que la TIR inmediatamente se fue a 5,56. ¿Está? Que es la actualización de todos estos flujos. Ahora, si nosotros lo que quisiéramos es averiguar el CFT, ¿sí? El CFT, de la manera que ya sabemos, poner un azul más ahí, utilizando la función objetivo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. La celda esta va a tener que ser 48.000, porque eran los 50.000 iniciales del préstamo menos los 2.000 de gasto administrativo, iterando la celda CFT, que es esta. Tiki, aceptar, y ahí está los 5,56. Con lo cual vimos que acá hay una fórmula superadora de esta forma de buscar función objetivo, ¿no? Que se llama TIR. Es mucho más fácil. Lo que pasa es que la función objetivo me sirve para muchos cálculos en que tenga que usar y buscar y calcular la tasa, mucho más amplia es. La TIR solamente sirve para descontar flujos de fondo de esta manera, como les digo acá, es esta tasa que está acá, ¿sí? Que me hace igual, la suma de los flujos de fondos me da igual al valor inicial de la deuda o a la inversión inicial, ¿sí? Depende de cómo lo vea. Entonces, volviendo al Excel, lo que averigüé en este caso es el CFT, ahora con 2.000 pesos de gasto de emisión y con gastos administrativos mensuales de 250 pesos. ¿Sí? Vamos ahora un poco más lejos y vamos al ejercicio 3, que dice, calcule el CFT si además del gasto administrativo por cuota y el gasto de emisión del préstamo se abona un seguro sobre saldos, ¿sí? Del 1% en cada cuota. Vamos al Excel, ya tengo armada la fórmula para eso, y pongo 1%. Y me calcula el 1% sobre el saldo, ¿sí? Ahí van viendo, sobre el saldo de la deuda, el saldo del inicio, me va calculando un seguro que va variando. Entonces, nuevamente, lo que se sigue modificando acá,
están los gastos de emisión, están los 250 de gasto administrativo que se pagan cuota a cuota, y además cada cuota va a contener un gasto por seguro. Todo eso se adiciona a la cuota final. Todo eso se adiciona a la cuota final. Entonces, acá, de alguna manera, la función TIR, ¿sí? Es esta, que está tomando todos estos flujos, está actualizando por esa tasa, me está arrojando la tasa que al actualizar todos esos flujos me da un valor actual de 48.000 pesos. Eso es lo que me está dando, ¿sí? Y si nosotros lo quisiéramos calcular con la función buscar objetivo, ¿sí? Vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y acá lo que vamos a pedir es que el valor actual de la deuda, que me debería dar 48.000, pero bueno, acá es la sumatoria, acuérdense de todos estos flujos descontados, ¿sí? Es el valor actual, me tiene que dar 48.000 pesos, porque ese es el valor actual que tiene cuando uno le saca los gastos de emisión, iterando la celda CFT mensual. Igual, fíjense que obtengo el mismo resultado que con la fórmula de TIR automáticamente, ¿sí? Entonces, de alguna manera acá lo que estamos viendo es que, si bien inicialmente uno tenía un crédito por un sistema francés con una tasa del 4,58%, cuando le voy agregando gastos administrativos, el seguro, los gastos de emisión, que todas estas cosas existen, de repente la cuota final se transforma, y lo que yo me pregunto es, ¿cuál es esa tasa entonces de acuerdo a esos flujos y a ese valor inicial de la deuda? ¿Cuál es esa tasa que hace que esa ecuación se cumpla? Y esa tasa se llama CFT, ¿sí? Y se calcula con la función TIR o con la función buscar objetivo. Yo acá armé un Excel que me permite cargar estos datos acá, ir modificando, y bueno, automáticamente se va generando todo, ¿sí? Mucho más rápido. Ahora, miremos este cuadro que tiene un resumen de la situación. 4,58 era la tasa original, la que les daba la consigna. 5,23 se transformó en cuando tuvimos los gastos de administración de 250 pesos por mes, y pasó a una tasa mensuales todas estas, ¿sí? CFT mensual del 5,56 cuando le agregamos los gastos administrativos, es decir, que se nos reducía el valor actual, y cuando agregamos el seguro se fue a 6,58%. Ahora, miremos estos valores cuando calculamos el CFT anual, ¿sí? El CFT anual, cuando no tengo ningún gasto adicional, fíjense que es lo mismo que la TEA. Perfecto, eso es conceptual. Cuando le agregamos gasto administrativo, con esta nueva cuota que fue quedando acá, solamente con gasto administrativo, que era de 5,23 mensual, fíjense cuando la capitalizo y la llevo a TEA. CFT en tasa efectiva anual. 84%, contra 71%, que era lo que me decía de TEA el prospecto del banco o el contrato. Y mucho peor, fíjense, cuando le agrego los gastos de emisión y se reduce el valor inicial. Nos vamos a 91% de CFT. Y mucho peor cuando le agregamos el seguro. Fíjense que todos los gastos, esos, me dan un CFT del 114,74%, cuando la TEA es del 71,22% siempre. Entonces, fíjense lo importante que es agregarle o no estos gastos a la cuota total que termino pagando mensualmente. Fíjense cómo cambia el análisis, porque ahora estoy hablando de que el costo en términos relativos, es decir, en forma de tasa, ¿sí? El costo financiero total de la operación pasó a ser 114% contra 71% que era la TEA originalmente. Estos gastos no se incluyen inicialmente, porque la TEA es una tasa de referencia, así como la TNA, pero bueno, es la tasa de referencia que te muestra el verdadero rendimiento de un capital. Pero bueno, todo esto uno le empieza a agregar aditamentos, costos adicionales, y modifica la cuota, y esa nueva cuota con un determinado valor actual, que es lo que me depositan en la cuenta si me dan el préstamo, o al revés, si soy la institución financiera, es la plata que otorgo el préstamo, ¿sí? Con esa nueva cuota y ese nuevo valor actual de la deuda, que se puede modificar por gastos de emisión, vuelvo a calcular una tasa de interés. Y esa tasa de interés que busco se llama CFT. ¿Sí? Y vimos que en Excel la podemos buscar a través de la función buscar objetivo o a través de la función TIR, que es muy interesante. Y la van a usar sobre todo para todo lo que es el mundo de evaluación de proyectos de inversión, que nosotros este año no llegamos a verlo por cuestiones de tiempo, pero que lo van a ver, lo van a retomar en la materia de administración financiera seguramente
el año que viene, ¿sí? Y bueno, igual está dentro de la bibliografía del programa de la materia, así que no lo dejen pasar por alto nunca ese tema porque es muy importante.